otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Sí, vamos a comenzar con abrir nuestro himnario. Por favor, si podemos todos abrir nuestro himnario al himno número 5. Vamos a cantar el primer himno de hoy. Si ponemos de pie, por favor, todos nos ponemos de pie. Himno número 5. Himno número 5, Fuente de la Vida Eterna. Himno número 5, Fuente de la Vida Eterna. Bienvenidos a Iglesia Bautista Chesapeake. Abrimos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por este servicio que tenemos hoy y ayúdanos a dar gloria a tu nombre en cantar los himnos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Si van conmigo en sus himnarios a himno 137, maravilloso es. Himno 137. Admirar cuál
otra vez por venir el día de hoy a la Iglesia Bautista Chesapeake. Ahora es el momento que nosotros vamos a escuchar de los anuncios. Si tienen ahí sus invitaciones, tenemos el horario ahí de la iglesia. Todos los días domingos a las 10 de la mañana es la escuela dominical. Hoy en la mañana, ahora estamos en el libro de Hechos. Estamos en la serie del libro de Hechos. Hoy mismo tocamos el Hechos capítulo 2. Y como es mi costumbre, como a mí me gusta hacer, enseño las escrituras siempre viendo las referencias al Antiguo Testamento que son citados, y así nosotros podemos tener un contexto más rico de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Yo he escuchado dicho esto, de que el Nuevo Testamento es el mejor comentario que se puede hacer o que jamás será hecho sobre el Antiguo Testamento. La Biblia dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Entonces deberíamos de siempre ver lo que son los comentarios que vienen de la Biblia misma, comparando las cosas espirituales con espirituales y evitando las cosas que son hechos de los hombres, porque los hombres fallan, pero Dios nunca falla. El servicio de predicación a las 11 de la mañana todos los días domingos. Ahora nosotros vamos a seguir en la serie en el libro de Romanos. Hoy mismo vamos a estar en el Romanos capítulo 11 y vamos a ver otro mensaje sobre la gracia de Dios, pero no va a ser así como nosotros pensamos, que son todos los mensajes de gracia. Otra vez, vamos a ver lo que son los contextos de las citas que vienen en el Nuevo Testamento. Y vamos a examinar de dónde vienen en el Antiguo Testamento para tener una idea mejor de lo que está hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Todos los días sábados es el ganar almas o el evangelismo a las 10 de la mañana. Nos reunimos ahí en el auditorio principal a las 10 de la mañana. Bueno, primero la junta de varones siempre todos los días sábados es a las 9 de la mañana, allá donde tenemos café y hablamos sobre los asuntos, el negocio de la iglesia, dónde es la dirección, o sea, hacia dónde vamos con la iglesia. Y luego a las 10 nos reunimos todos, recibimos un mensaje alentador y luego nos salimos de dos en dos a las calles y callejones, puerta a puerta, casa en casa, tocando puertas, invitando a la gente de la iglesia, pero más importante, preguntando si ellos morirían el día de hoy, si están 100% seguros que irían al cielo o no. O sea, predicando el evangelio con toda criatura, como el Señor Jesucristo nos mandó, como dijo en el Mateo 28, versículos 19 y 20, si lo conocen, si lo recuerdan, díganlo todos ustedes conmigo. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y por lo tanto soy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, nosotros vamos a tener el día 12, no tengo mi anuncio conmigo, pero el día 12, a ver, lo traigo aquí. Yo lo traía, pero no sé dónde lo dejé. Gracias. Ahí está, en la ventanilla, por eso no lo vi. El día 12 y 13 va a ser el retiro de las damas. Va a ser el día 12 y 13 de noviembre. Si quieren ir, entonces podrían estar aquí a la iglesia. El día 12 es un viernes. Dice que van a salir de aquí a las 9 de la mañana el día viernes. Van a regresar el sábado en la tarde. Dice que va a estar en Frederick Baptist Church en Frederick, Maryland. El costo va a ser $60 por cada persona. Se incluyen 2 comidas. Se va a ser patrocinada por la señora Alicia C. Entonces eso va a ser una bendición para las damas que participan en eso. Hoy mismo en la noche, en la tarde, a las 6, es otra noche enfocada con enfoque de misiones, que hoy mismo en la noche nosotros vamos a ver la ordenanza del hermano William Whitehouse y su familia. Él va a ser ordenado como pastor y lo vamos a enviar a Hampton para comenzar la Iglesia Bautista Península o Peninsula Baptist Church. Así que todos queremos estar en la tarde para poder ver eso y para darle para pedirle la bendición de Dios para él y su ministerio que va a venir. El día 14 de noviembre va a ser el Domingo de los Veteranos y el misionero de la semana es Jonathan y Shannon. Son Jonathan y Shannon Owens, nuestros misioneros al país de Bulgaria. Que estemos en oración para ellos, para que se siga el trabajo de Dios allá. Bueno, eso es todo lo que tenemos para anuncios ahorita mismo. Si vamos a cantar el próximo himno, el último himno, antes que escuchemos la predicación de la palabra, si pueden abrir sus seminarios, por favor, al himno número 148. El himno número 148. Gracias.
palabra de Dios. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 11. Hoy mismo vamos a seguir en nuestra serie en el libro de Romanos. Hoy mismo estamos en Romanos capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo, como es nuestra costumbre, para que tengamos el contexto. Vamos a recibir mucho contexto el día de hoy. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice la escritura de Elías, como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han destruido, y solo yo he quedado, y traman contra mi vida? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué entonces? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado, y los demás fueron cegados. Como está escrito, Dios les dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: Seales vuelta tu mesa en trampad y en red, y en tropezadero y retribución. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agobiares su espalda siempre. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por su caída vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si de alguna manera provocase a celos a los que son de mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de entre los muertos? Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuere injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces: las ramas fueron quebradas para que yo fuere injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que se cayeron, mas la bondad para contigo si permaneceréis en su bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos,
que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cual al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Porque como también vosotros en otro tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia de vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Oramos. Padre celestial, gracias por este día, gracias por este servicio que tenemos y por favor, danos sabiduría de tu palabra hoy y ayúdanos a entender. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, estamos ahí en Romanos capítulo 11. Estamos ahí en Romanos capítulo 11 y nosotros vamos a examinar el día de hoy. Estamos siguiendo en el libro de Romanos qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a el remanente de Israel. Romanos capítulo 11, el enfoque va a encontrar en el versículo 5, de ahí es donde viene el título del mensaje. Romanos 11, versículo 5, la Biblia dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Y de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué entonces? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado. Y los demás fueron cegados. El título del mensaje el día de hoy es la elección de gracia. La elección de gracia. ¿De qué se refiere lo que es la elección de gracia? Miramos ahí otra vez en el versículo 5, Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Ahora, rápidamente nosotros sabemos como ganadores de almas, en Efesios capítulo 2, la Biblia nos dice, porque sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que no importa quiénes somos nosotros, lo que importa es quién es Dios, que nosotros tenemos un gran Dios que nos salva, que nos brinda su gracia mediante la fe, cuando nosotros tenemos fe en Él y nosotros confiamos en Él, y no por obras, no por algo que nosotros hacemos. O sea, que no es por quienes somos y no es por qué hacemos. Y eso lo confirma aquí en el versículo 6, Romanos 11, 6, que dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces la elección, la salvación, viene de la gracia, no por obras, viene por la gracia y no por quienes somos. Vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a ir versículo por versículo como un estudio bíblico y vamos a ver el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo para que tengamos mayor entendimiento comparando las cosas espirituales con espirituales. Estamos ahí en Romanos 11, versículo 1, la Biblia dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
porque también yo soy israelita, el apóstol Pablo hablando, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora acuérdese, todo esto está en el contexto de capítulo 9, capítulo 10 del libro de Romanos. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9? Romanos 9, versículo 1. El apóstol Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Son los israelitas según la carne, son los hijos de Israel según la carne. Dice versículo 4 que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas. De quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Dice él que yo tengo dolor en mi corazón porque mis hermanos según la carne, los que son los que diríamos ahora hoy en día los judíos, pero los que son los hijos de Israel, dice él que no son salvos y él quiere que sean salvos. Dice en el capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Él desea para ellos salvación, que quiere decir que ellos no tienen salvación. Y ese es el contexto, nos trae a Romanos capítulo 11. Dice el versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo, está refiriendo a Israel, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice las escrituras de Elías, como hablando con Dios contra Israel? Ahora, es importante a darnos cuenta. Él hace la pregunta en versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está refiriendo a Israel. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, o sea, dice que yo soy hijo de Israel, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, es posible para los que son hijos de Israel, según la carne, es posible para ellos ser salvos. No han sido 100% desechados, porque si ellos creen en el Señor Jesucristo, ellos pueden ser salvos. No son salvos simplemente por quienes son. No son salvos por las obras de la ley. Eso es lo que vimos en versículo 6. Seguimos aquí en versículo 2. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. Ahora, no estamos hablando exclusivamente de los hijos de Israel, porque se acuerdan en Romanos 9, dice que no son israelitas todos los que son, Romanos 9 dice, no todos son, ¿dónde está? No son todos Israel los que son israelitas. Sí, Romanos 9, 6. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que son de Israel son israelitas. Entonces él está hablando del pueblo de Dios, pero no conforme a 100% de los que son hijos de Israel conforme a la carne. Dice Romanos 11:2. Dios no ha desechado a su pueblo, los que son Israel, no todos los que son israelitas, o sea, hijos de Israel según la carne, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice la escritura de Elías, como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han destruido, y solo yo he quedado y traman contra mi vida? Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Ahora, para ver el contexto de esto, vamos a ir a 1 de Reyes, capítulo 19. Vaya conmigo, guarda lugar en Romanos 11, pero vaya conmigo, por favor, a 1 de Reyes, capítulo 19. 1 de Reyes, capítulo 19. 1 de Reyes, capítulo 19, viene justamente después de la matanza de los profetas de Baal en el monte de Carmelo. El Dios nuestro ha empoderado a Elías, el profeta, para tener la victoria sobre los profetas de Baal. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Ellos murieron, o sea, 450 de los profetas de Baal han sido muertos a la mano de Elías. Dios mandó fuego del cielo para consumir la ofrenda que estaba ahí, el sacrificio, y comprobó a los hijos de Israel en ese entonces, durante ese reino, que hay un Dios en el cielo, que Él es poderoso, y Él que ha creado todo el cielo, la tierra y las aguas y todo lo que hay adentro, Él se demostró en gran poder
mostrándose más poderoso que este dichoso Baal. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que sucedió? Jezabel, aborreciendo al hombre de Dios, a Elías, ha mandado a ponerle a la muerte. Dice ahí en 1 de Reyes capítulo 19, levantando en versículo 2, dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. O sea, diciendo de que ahora tú vas a morir, Elías dice que tú vas a morir, y si no, entonces yo me muero. Brincamos al versículo 9. Ya vimos que Elías entonces huye por su vida. Él está huyendo para que no vaya a ser puesto a la muerte. Entonces, en este momento, él se encuentra pesado con depresión. Él ha tenido esta victoria grande, pero ahora él está abajo porque le están amenazando su vida y él se siente asolado, él se siente solito, él se siente aislado de todo lo demás del mundo, y dice que él huye primero y se va sale de Jezreel y se va a Beerseba, y de Beerseba sale y se va al monte de Dios en Horeb, donde Moisés había recibido lo que son los 10 mandamientos. Estamos ahí en versículo 9, 1 de Reyes 19, 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y he aquí, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vemos que es lo que sucede ahora con Elías. Él se siente solo, él se siente aislado, él se siente que es el único ganador de almas que hay en todo el mundo. Pero brincamos porque se repite. Dice que Dios aparece con Elías y le hace la misma pregunta otra vez. Estamos en 1 de Reyes 19, 13, al final. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14, él responde y dice lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Te acuerdas que Romanos 11 dice que él está haciendo oración en contra de Israel? No necesariamente en contra del Israel de Dios. Estos son los que, ¿quién? Estos son los que han derribado los altares, han dejado el pacto, han matado a espada a los profetas de Dios, y dice, solo yo he quedado. Solo yo soy el último, el único fiel, que yo estoy guardando tu pacto. Yo estoy adorando en tus altares. Yo no he matado a espada a los profetas, sino que yo soy un profeta de Dios. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y será que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero yo he hecho, versículo 18, pero yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vuelve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vemos? Dice la Escritura en Romanos 11, 4. Dice, me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Versículo 5. Así también, en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Entonces, viendo lo que dice en 1 de Reyes capítulo 19, Dios está diciendo esto. Elías, tú no estás solo. Tú no estás solo, ¿por qué? Porque yo te voy a apoderar a ir a ungir a los próximos reyes. Aquí dice que va a ungir a Hazael como rey de Siria. Dice que él va a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, rey sobre Israel. Y que él también va a ungir a Eliseo como el próximo profeta. Entonces él tiene potestad sobre quiénes van a ser los próximos reyes y el próximo profeta. Encima de eso, o sea, le está apoderando diciendo a Elías, tú tienes el poder para poder traer a más a mí.
Tú tienes el poder para predicar el evangelio, para traer más a mí, para que no estés solo. No solamente para que no estés solo, pero para que estos varones que tú unges también vayan a tener influencia sobre las naciones por mi causa, dice Dios. Luego dice, no solamente eso, sino que me he reservado así un remanente, unos 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dice, tú no te preocupes, aunque te sientas solo, no estás solo. Aunque te sientas solito, aquí tengo a mi ejército que está contigo, aunque no los conozcas, aunque no has escuchado de ellos, aunque ni siquiera ni les has visto su cara, su rostro. Pero ellos están ahí. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque ellos están haciendo lo que ellos están haciendo por mi causa. Dice en el versículo 5, Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. No son los que Dios simplemente ha elegido y ha puesto ahí. Son los que Él conoció antemano, quienes iban a creer. En esa generación del tiempo del profeta Elías, habían por lo menos 7,000 hombres, 7,000 varones que habían creído, que habían recibido gracia, que habían recibido perdón de sus pecados y que tenían así el trabajo de Dios que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque eran escogidos según la elección de gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ellos habían recibido al Señor por fe y por eso eran elegidos según la elección de gracia. Versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7, Romanos 11:7. ¿Qué entonces? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Cuál Israel entonces? Estamos hablando del Israel según la carne. Ellos buscaban algo. ¿Te acuerdas que en el capítulo 10 decía que ellos buscaban para establecer su propia justicia? Y no lo alcanzaron por en cuanto lo buscaron conforme a las obras de la ley. Aquí capítulo 11 otra vez dice que no es por las obras de la ley. No es por las obras de la ley. No es por obras porque gracia entonces no sería gracia ya. Versículo 7, que entonces lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. O sea, ellos lo alcanzaron porque lo alcanzaron y lo buscaban por fe. No lo buscaban por las obras de la ley, lo buscaban por fe y así como lo buscaban por fe, lo han alcanzado y los demás que lo buscaron por medio de las obras de la ley, dice que ellos fueron cegados. Romanos 11:8, ¿cómo está escrito? Dios les dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Guarda un lugar en Romanos 11, vaya conmigo por favor a Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio, capítulo 29. Dios les dio el espíritu de somnolencia. Somnolencia quiere decir que ellos estaban como medio dormidos. Ellos estaban soñando, no estaban despiertos, pues, no entendían, estaban dormidos, estaban adormecidos. Estamos en Deuteronomio capítulo 29. ¿Se acuerda que cada vez en el Nuevo Testamento cuando dice cómo está escrito, tenemos que ir a la referencia en el Antiguo Testamento donde está escrito? Dice que Dios les dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Deuteronomio 29, versículo 1, la Biblia dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él hizo con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto y Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas. Versículo 4, pero Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír hasta el día de hoy. ¿Qué significa? Aunque ellos estuvieron con Dios, Dios estuvo en medio de ellos, Dios hizo grandes milagros, ellos aún así seguían en la incredulidad. Ellos vieron los milagros, ellos oyeron los milagros, pero aún así no tenían ojos para ver y no tenían oídos para oír. Es por eso que en el Nuevo Testamento dice que el que tiene oídos para oír, que oiga.
Deuteronomio 29:5 dice, y yo, Dios hablando, yo os he traído 40 años por el desierto. Vuestra ropa no se ha envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino de sidra, para que supieses que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salió Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Dice, mire, yo hice estos milagros para que creyeran. Y aún así no creen. Pero yo hice estos milagros para que creyeran y para que guardaran mi pacto, para que guardaran mis mandamientos. Pero dice que aún así ellos no lo hicieron. Vamos por favor a Isaías capítulo 6. Estamos viendo este tema de que no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8, nosotros vemos que este sí es el tema que sigue en la Biblia. Ahí en Deuteronomio 29 decía que porque ellos, si ellos no iban a guardar los mandamientos, si no iban a guardar las palabras del pacto, ellos iban a tener sobre ellos maldición, iban a tener maldición de Dios. Ahí en Isaías capítulo 6, versículo 8, la Biblia dice, después, este es Isaías hablando, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y su corazón entienda, y se convierta, y sea sanado. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y sea grande el abandono en medio de la tierra, pues aún quedará en ella 1/10 parte, y volverá a ser consumida, como la encina y el roble, y de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Vaya conmigo por favor a Jeremías 5. Lo que vemos ahí es esto, el mismo tema. El mismo tema de que ellos tienen ojos pero no ven. Ellos tienen oídos pero no oyen. ¿Y qué sucede? Entonces viene destrucción, viene desolación, viene el juicio del Señor sobre ellos por su falta de fe, por su incredulidad. Pero aún así, dice, quedará en ella 1/10 parte. Dice, así será el tronco de ella, la simiente santa. O sea, siempre va a haber un remanente. ¿Cuál es ese remanente? Ese es el remanente escogido según la elección de gracia. El título del mensaje, la elección de gracia. Jeremías 5, la Biblia dice en versículo 18, seguimos con el mismo tema. Mas en aquellos días, estamos en Jeremías 5, 18, mas en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y será que cuando dijeréis, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hace con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Vemos que ese es el tema una y otra vez con la nación de Israel en el Antiguo Testamento, que ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Versículo 22, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis antes mi presencia, que el mar puse arena por término, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán, pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se volvieron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Él nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados detuvieron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo
hombres impíos acechen como quien pone lazos, ponen trampa para cazar hombres. Entonces, queda muy claro, dice Dios, que encuentra o haya en su pueblo hombres impíos. Encuentra en su pueblo gente que ha visto los milagros, han oído los milagros, han oído el testimonio de los milagros y aún así no creen. Y no creen y por lo tanto ellos no obedecen la palabra del pacto que Dios ha puesto por ellos. Dice que son casa rebelde. Vaya de vuelta por favor a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, estamos en versículo 9, pero mientras que van de vuelta ahí, Ezequiel en capítulo 12 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Eso es lo que el apóstol Pablo refiere, dice que los demás fueron cegados. Estamos ahí en Romanos 11, versículo 9. Dice, y David dice, séales vuelta su mesa en trampa y en red y en tropezadero y retribución. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agobiales su espalda siempre. Hay este enfoque en la Biblia que se trata de lo que uno puede ver, ¿no? Nos acordamos en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo dice que es cierto os digo que a menos que un hombre sea nacido de nuevo, no verá el reino de Dios. Entonces aquí nosotros vemos de Ezequiel, dice que ellos tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces, ¿qué es lo que hace a uno para no poder ver? ¿Qué es lo que hace a uno para no poder oír la palabra? Es que ellos son rebeldes, ellos rebelen en contra de Dios, ellos rebelen en contra de la palabra de Dios. Ahora, aquí en Romanos 11:9, donde dice que David dice, séales vuelta su mesa en trampa y red y en tropezadero su retribución, ¿de quién está hablando? Está hablando de las personas que son cegadas a la palabra de Dios porque son rebeldes a la palabra de Dios. Esa es una cita que viene de los Salmos. Vaya conmigo por favor, guarda lugar en Romanos 11, vaya conmigo por favor a Salmo 69. Salmo 69. Cuando yo leí esto, cuando aprendí esto, fue algo muy asombroso. Porque esto nos sirve para revelar más de la naturaleza de nuestro Dios. Dice aquí Pablo en Romanos 11 que es David que está hablando, que David dice, séales vuelta su mesa en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Lo que yo veo, porque dice Salmo 69 al músico principal sobre Sosanim, Salmo de David, me deja saber que David lo escribió. Nosotros sabemos que toda escritura es dada por inspiración de Dios y todo viene por el Espíritu Santo. Entonces, cuando examinamos el Salmo 69, sí vemos que David fue el instrumento humano que Dios utilizó para poder escribir esto, pero vamos a ver algo más profundo cuando nosotros recibimos el contexto de este Salmo. Estamos ahí en Salmo 69. Vamos a comenzar en el versículo 21. El versículo 21. La palabra de Dios dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, ¿a quién nosotros recordamos, a quién conocemos que le dieron hiel por comida y en su sed le dieron a beber vinagre? ¿Quién fue? El Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz. Dice que le dieron vinagre de beber, le dieron hiel por comida. ¿Qué es lo que sigue ahí en el versículo 22? Salmo 69, 22. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y en lo que era para su bien les sea tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz vacilar continuamente sus lomos. O sea, es exactamente lo mismo que nosotros vimos en Romanos capítulo 11, lo que Pablo dice que lo dijo David, y lo que Salmo 69 nos da pistas para dejarnos saber que David sí lo escribió, pero lo estaba escribiendo hablando por el Espíritu Santo, como nos dice el 2 de Pedro capítulo 1, dice que los hombres santos hablaron como fueron conmovidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está hablando aquí? David está escribiendo, pero es el Señor Jesucristo que está hablando. Él dice en versículo 24, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entran en tu justicia.
sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. O sea, esto es básicamente lo que es una oración. Se me olvida cómo se llama en español. En inglés es imprecatory prayer, una oración imprecatoria, ¿no? Básicamente una oración de maldición en alguien que es enemigo de Dios. Los que crucificaron al Señor Jesucristo, claro, fueron los enemigos de Dios, porque nosotros vemos que esto se utiliza, el Salmo 69, se cita en el libro de Hechos, hablando en cuanto a quién es Judas y a los mismos que entregaron a él, a los romanos. El Señor Jesucristo estando en la cruz, Él recibió hiel, Él recibió vinagre para beber, pero luego dice, que la mesa delante de ellos se convierta en lazo. Él está pidiendo a Dios su Padre esto, y lo que era para su bien les sea tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz vacilar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. O sea, todo es consistente, todo tiene sentido, porque lo que nosotros vimos desde Deuteronomio hasta Isaías, hasta Jeremías, hasta Ezequiel, que por ser rebelde la casa de Israel, ellos iban a recibir el furor y la ira y el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían ojos para ver, no tenían oídos para oír. Lo que dice ahí en Salmo 69, versículo 31. Y esto agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Los humildes lo verán y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. En el contexto brincamos al versículo 35, dice, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán ahí y la poseerán, y la simiente de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. O sea, está hablando otra vez del remanente, la remanente según la elección de gracia, no por quienes son, no por lo que hacen, sino por lo que ellos creen. Dice, los que aman su nombre habitarán en ella. No son los rebeldes, son los que creen y los que aman el nombre del Señor. Estamos de vuelta en Romanos 11. Romanos 11, versículo 11, Pablo sigue en su discurso y dice, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Ahora, cuando Pablo está hablando de que si se han tropezado para caer, ¿qué fue que fue tropezadero para ellos? O sea, acabamos de ver en Salmo 69, el Señor Jesucristo mismo, estando en la cruz, antemano recibimos en los Salmos, dice, derrama sobre ellos tu ira, el furor de tu enojo los alcance. En el versículo 22 dice, que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y lo que era para su bien les sea tropiezo. ¿Qué significa entonces? O sea, que sea tropiezo. ¿Qué es la mesa delante de ellos? ¿Se acuerda que en el Salmo 23 dice que el Señor aderece una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos? ¿No? ¿Qué es esa mesa? Nosotros estamos invitados a la mesa para cenar con el Señor, para tener convivio con Él, si es el caso de que si somos salvos. Entonces Él está ofreciendo, vengan a tener convivio conmigo, crean en mí, vengan a mí. Pero dice que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y lo que era para su bien les sea tropiezo. O sea, el Señor Jesucristo, Dios manifiesto en la carne, era para su bien. Era para su bien en el sentido de que ellos solamente tenían que confiar en Él y recibir la salvación, y podrían tener ese convivio con Dios. Ellos podrían sentarse en esa mesa que Él había aderezado para ellos delante de sus enemigos. Pero dice que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y lo que era para su bien les sea tropiezo. Ellos tropezaron en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice en Salmo 118. Dice que la piedra que rehusaron los edificadores, lo mismo ha sido entonces piedra de tropezadero. Perdón, no lo tengo memorizado, pero eso dice que a eso tropezaron ellos. Ellos tropezaron en lo que es la piedra que han rechazado los edificadores. Y dice entonces que ese mismo ahora sea tropezadero para ellos. Versículo Romanos 11:11. Han tropezado. ¿En qué han tropezado? Han tropezado en la piedra que rehusaron los edificadores, el Señor Jesucristo. Han tropezado para que cayesen.
en ninguna manera. Mas por su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Como dice la Escritura, yo los provocaré a ira y a celos con un pueblo insensato, hablando del pueblo de Dios, hablando del pueblo de Dios que viene de entre los gentiles. Versículo 12. Y si la caída de ellos, los que son israelitas según la carne, si la caída de ellos es la riqueza del mundo, o sea que por eso el evangelio llegó a los gentiles, llegó a todo lo demás del mundo, dice, y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si de alguna manera provocase a celos a los que son de mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos, indicando otra vez que sus hermanos según la carne no son salvos. Y él está deseando, su anhelo es que quiere provocarles a ellos a celos para que algunos de ellos sean salvos, dándose cuenta de que ellos realmente no conocen al Dios de sus padres, sino que estos otros gentiles, las naciones, sí conocen al Dios de sus padres. Romanos 11:15. Porque si el rechazamiento de ellos, los de Israel según la carne, es la reconciliación del mundo, los que son de las naciones, los que son gentiles, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? O sea, diciendo de que si es el caso de que si alguien que es del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, los que son de los hijos de Israel, si ellos convierten y creen, cuánto más natural va a ser, porque ellos ya, según conocen las Escrituras, ellos han leído el Antiguo Testamento, toda esa información está ahí. Es lo que vimos hoy en la mañana en Hechos capítulo 2, cuando estaban ahí, dice, judíos, vamos ahí tantito por favor, Hechos capítulo 2, eso es muy interesante. Hechos capítulo 2. Nosotros recordamos que el Hechos capítulo 2 es el día de Pentecostés. Lo que me llamó la atención hoy en la mañana, cuando leímos esto me resaltó que no lo había visto, no me he dado cuenta de esto antes. Dice en el versículo, yo no tengo esto en mis notas, Hechos capítulo 2. Bueno, comenzamos ahí en el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, aquí está, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Ahora, algo que muchas personas a lo mejor no saben, pero la palabra naciones en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se traduce como gentiles. ¿No? Si uno podría buscar lo que es la palabra, dice etni, pero nosotros sí lo podríamos comprobar, no tenemos tiempo ahorita, pero si iríamos a Romanos 15 y iríamos a Salmo 117, Romanos 15 cita Romanos 117, bueno, en Salmo 117 dice, alabad a Dios todas las naciones. Y luego en Romanos 15 dice, alabad a Dios todas las gentiles, dejándome saber que naciones significa gentiles y gentiles significa naciones. Entonces aquí en versículo 5, Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, los que son ciudadanos de la nación de Judá, varones piadosos de todas las naciones o de todas las gentiles debajo del cielo. Son de todas diferentes nacionalidades, pero estos son conversos, ¿no?, de su ciudadanía a la nación de Judá. Versículo 6. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pero el chiste es esto. En versículo 17, Pedro empieza a citar el Antiguo Testamento.
Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Luego cita el Salmo 16 en versículo 27, dice, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él está citando escrituras, él está predicando la palabra de Dios, y para estos judíos, hombres piadosos que vienen de todas naciones debajo del cielo, ellos reconocen las escrituras, ellos reconocen la palabra de Dios, y dentro de sí el corazón, el Espíritu Santo les está conmoviendo y les está comprobando, les está conmoviendo. ¿Y qué es el resultado? Ellos dicen en el versículo 37, y al oír esto, se compungieron el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no rehusaron la predicación de Pedro, sino que estuvieron convencidos de corazón y ellos preguntaron, ok, ahora entendemos qué significan las escrituras, cómo lo han entretejido junto para explicar y expungir lo que hay en las escrituras. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al final de cuentas dice que eran 3,000 que fueron salvos, que fueron bautizados y que fueron añadidos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no rebelaron en contra de Dios. Ellos no rebelaron en contra de la palabra de Dios. Ellos tenían ojos para ver, tenían oídos para oír, porque sus corazones estaban abiertos y no fueron rebeldes en contra del Señor. ¿Han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por su caída vino la salvación a los gentiles, o sea, a las naciones. ¿Y quienes vimos en Hechos 2? Judíos, hombres piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y ellos recibieron porque ellos creyeron. Ellos fueron parte del remanente elegidos según la elección de gracia. Porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Versículo 16, estamos en Romanos 11:16. Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueran quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentes tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, ¿qué es la raíz? Porque muchos dicen que la nación de Israel es la raíz de nuestra fe. Pero no, si comparamos con lo que dice la Escritura, y simplemente se los voy a leer porque me está acabando tiempo rápido, en Isaías 11 dice, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a las naciones, a las gentiles, será buscada de los gentiles y su reposo será glorioso. Y acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Amat y de las islas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de todos los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y de los enemigos de Judá serán talados. El chiste es esto: la raíz de Isaí es el Señor Jesucristo. Porque dice en Apocalipsis capítulo 22, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces Pablo dice que nosotros no deberíamos de jactarnos, ¿no? Que nosotros no apoyamos a la raíz, sino la raíz a nosotros. ¿Quién es la raíz? El Señor Jesucristo está apoyando a nosotros. Nosotros venimos de Él. Romanos 11:19. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. O sea, esta es una imagen de un árbol, ¿no? Tenemos raíz que está abajo, el fundamento que es Cristo. Ningún otro fundamento puede poner un nombre, sino que esto que está puesto, que es Cristo. Él es raíz. Entonces, las ramas salen de ahí. Él es la palabra. Vienen ahí entonces lo que son los hijos de Israel conforme a la carne. Pero dice que ellos, siendo las ramas, fueron quebradas para que yo fuese injertado. ¿Cómo? Los gentiles se injertan a esa planta porque anteriormente no fueron parte de esa planta que tiene raíz Dios. Pero ¿cómo es que fueron injertados?
porque ellos hicieron como su fundamento, como su raíz, el Señor Jesucristo en el momento que ellos creyeron. Y por eso que es remanente conforme a lo que es la elección de gracia. Dice aquí en versículo 20, Romanos 11:20, bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie, no te enaltezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿por qué será que no les perdonó? Por su incredulidad, por su falta de fe. Porque la Biblia dice que todos que en Él creen recibirán perdón de los pecados. Dice, Dios no perdonó a las ramas naturales. Mire que no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieses en su bondad, queriendo decir que no por obras, sino permaneciendo en la fe en el Señor Jesucristo. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cortado por qué? No por no permanecer en las obras, sino no por permanecer en la fe. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Es posible para los que son israelitas según la carne para ser salvos? Claro que sí, porque es lo único que uno requiere para ser salvo, fe en el Señor Jesucristo. La elección según la gracia. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Bueno, ya acabamos, ya el tiempo se acabó, pero el chiste es esto. Dios hizo un nuevo pacto. Dice en Jeremías 31:30, si quieren apuntar eso para verlo en su tiempo, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice Isaías 59, vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, dice Jehová, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Dice Pablo en Romanos 11:27, este es el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El Señor Jesucristo hablando, diciendo de que Jesucristo es Él que quita los pecados. Versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, está diciendo que los hijos de Israel, según la carne, son enemigos del Evangelio por causa de vosotros, o sea, los que estaban en Roma, los que eran creyentes gentiles, los que no eran hijos de Israel según la carne. Dice, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, por Abraham, por Isaac, por Jacob. Chiste es esto. Sí, ya se me acabó el tiempo. Según la elección de gracia, hay un remanente. ¿Por qué? Un remanente fiel, un remanente por fe. Un remanente por gracia. No todos que son Israel son israelitas, porque no se trata de quiénes son, no se trata de qué es lo que hacen, sino que se trata de lo que uno cree. Se trata de que si uno está en Cristo por fe, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así también aún en este tiempo, y Pablo estaba hablando hace 2000 años, pero yo creo que en esta generación también, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Y si nosotros somos salvos, entonces somos parte de ese remanente que somos escogidos según la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué entonces? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. El título del mensaje del día de hoy es la elección de gracia. Nosotros somos parte de un remanente escogido según la elección de gracia. Estamos en el mismo campo con Elías, estamos en el mismo campo con Eliseo, y nos dimos cuenta de que los que debían de haber seguido a Dios estaban siguiendo a Baal.
y habían quebrantado a los altares, habían matado a sus profetas y habían perseguido a los santos, lo han hecho y lo van a hacer otra vez. Por eso nosotros tenemos que permanecernos firmes, siempre abundando en la obra del Señor, porque nosotros somos parte del remanente, los elegidos conforme a la elección de gracia. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este mensaje. Damos gracias mayormente, Señor, por tu palabra, Señor, que tu palabra sí expone todas las cosas. Si uno viene a la luz ilumina a todo, Señor. Y pedimos, por favor, que nos ayudes, que nos das poder por tu Espíritu Santo para poder alcanzar a más personas aquí en el área de Chesapeake, en el área de Hampton Roads, en el área de Virginia y por todo Estados Unidos y todo el mundo, Señor. Ayúdanos a poner nuestras prioridades en las cosas de Dios y ayúdanos para quitar las cosas que están en nuestro camino, que nos prohibirían y que nos darían problemas para servirte a ti a lo máximo, Señor. Ayúdanos para no amar a nuestras vidas, Señor, sino para amarte a ti con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos para sacrificar de nosotros por el sacrificio que tú hiciste para nosotros, pero ayúdanos a sacrificar de nosotros para que los demás también puedan escuchar el Evangelio, tener oportunidad de creer en ti y ser salvos y hacer parte del remanente escogido conforme a la elección de gracia. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno más antes de que terminemos. Si pueden ir en sus himnarios, por favor, al himno número 140. ¿Cuál es? 147. Al himno número 147, Maravillosa Gracia. Himno número 147, Maravillosa Gracia.